Su ciclo termodinámico, si fuera un ciclo teórico, es esto, para el ciclo teórico. Para la deducción no hay problema, está bien. Está bien. Acuérdense, para un equipo de refrigeración le interesa producir frío. ¿Cómo producir frío? Sacándole calor a los productos. En cambio, para una bomba de calor es aprovechar el calor que botamos por el condensador. Este es los objetivos de cada equipo. La bomba de calor del refrigerador es el mismo equipo, solo varía su objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones: el frío que produce, el calor que absorbe el evaporador, la potencia eléctrica que consume, el calor que bota por el condensador y el rendimiento del ciclo. Eso es lo que nos interesa. En base a estas figuras, primero, calor que absorbe el refrigerante en el evaporador. Aquí está el evaporador. El evaporador, aquí está. Hacemos la misma figura, el punto 4, el punto 1, el punto 4, el punto 1, el refrigerante absorbe en el evaporador, calor. Aquí está. Y el punto 4 es caudal del punto 4, en el 1 caudal máximo del punto 1. Y esto sabemos, como hay flujo de masa que entra y flujo de masa que sale, entonces este es un volumen de control. Es un volumen de control. Si yo analizo todo el equipo, hago los límites en todo el equipo, es un sistema, porque no hay flujos de masa por aquí. Pero si yo analizo equipo por equipo, es un volumen de control. Porque hay flujo de masa que entra, flujo de masa que sale a cada equipo. Pues volumen de control. Si es un volumen de control, escribimos la ecuación del volumen de control. Y es sumatoria de todos los calores que cruzan los límites del volumen de control, más la sumatoria de los flujos de masa que entra por su enthalpía, energía cinética, energía potencial, todos a la entrada, igual la sumatoria de las potencias que cruzan el volumen de control, más la sumatoria de los flujos de masa que sale por la enthalpía, energía cinética y energía potencial. Sabemos esta ecuación para el volumen de control. Y lo hemos llamado siempre ecuación 1. Es ecuación de la conservación de energía. La ecuación de la conservación de masa, sumatoria de todos los flujos de masa que entra, igual a la sumatoria de todos los flujos de masa que sale. Es la ecuación 2. O esto 2 es suficiente. La ecuación 3 que alguna vez hemos colocado, caudal máximo, densidad de velocidad por área, no nos interesa en este caso porque solo estamos determinando las ecuaciones, todavía no estamos encontrando velocidades, nada más. Entonces, suficiente. Para todos estos casos, de refrigeración, al igual como hemos visto para los casos de ciclos de potencia, las variaciones de energía cinética y energía potencial se toman siempre cero. Hemos visto lo mismo para los ciclos de potencia y ahora para los ciclos de refrigeración, cero. No hay variaciones. En este caso concreto, ¿quién cruza los límites? ¿Qué calor cruza los límites del volumen de control? El calor que el refrigerante absorbe en el evaporador. Fuego. Este calor que cruza los límites del volumen de control es calor en el evaporador. No hay, es un intercambiador de calor esto. No hay ninguna potencia, no veo ningún motor, ningún eje, nada. Potencia cero. Aplicamos en la ecuación 1 las energías cinéticas, energía potencial con energía potencial, energía cinética con energía cinética, se cortan, no hay ninguna potencia. Ahora, ¿qué nos queda de la ecuación 1? Este es calor que absorbe el refrigerante en el evaporador, más sumatoria de los flujos de masa que entra por la enthalpía, igual sumatorio de los flujos de masa que salen por su enthalpía. La ecuación 1. Desarrollamos esta ecuación. Calor que absorbe el refrigerante, flujos de masa que entra, el que entra es el 4 en este caso. Caudal más que el punto 4 por su enthalpía en el punto 4. Igual, flujos de masa que salen, caudal en el punto 1 por la enthalpía en el punto 1. Y esta va a ser nuestra ecuación 3. Esta ha sido de la ecuación de conservación de energía. De la conservación de masa, flujo de masa que entra es el 4. El que entra es el 4, no hay más. Igual. Flujo de masa que sale, el 1. Caudal en el punto 1.
Como los dos son iguales, flujo de refrigerante simplemente. Si esto es 10, esto va a ser 10, ¿no? Pero son iguales, igualdades. Los dos son iguales, flujo de refrigerante simplemente. La ecuación 4 sustituimos en 3. 4 en 3. Calor. Flujo de calor en el evaporador, más en vez del 4 es refrigerante. El 4 por su entalpía. Igual, en vez del 1 es refrigerante por entalpía. Y de aquí despejo el calor que absorbe el refrigerante en el evaporador. Y es flujo de refrigerante y diferente de entalpías. Aquí vamos a ver 1 menos 4. Lo mismo es entonces, ¿no? Como hemos hecho en los ciclos de potencia. El calor que absorbe el refrigerante es igual al flujo de refrigerante por entre el 1 y el 4. ¿Cuál tiene más energía? El 1. 1 menos 4. Entonces, así podemos sacar directamente. O haciendo por volumen de control o directamente diferencia de entalpías. El evaporador está entre el 1 y el 4. ¿Cuál tiene más energía? El 1 ya está en estado de vapor. El 4 todavía poco vapor. Para llegar al 1 tiene que, alto calor tiene que recibir. Pues 1 menos 4. Lo mismo que hemos hecho en ciclos de potencia. ¿Ya? Pues lo mismo sale o haces por esto o directamente diferencia de entalpías. Pues como ya sabemos que es diferente de entalpías, ya lo hemos demostrado aquí, lo mismo podemos hacer. Calor que absorbe el refrigerante, calor que el refrigerante libera, pierde en el condensador. Lo que pierde en el condensador, este calor. ¿Vale? Este calor sería flujo de refrigerante, entalpía 2 menos entalpía 3, ¿verdad? 2 menos 3, porque el 2 tiene más energía. Este calor va a ser 2 menos 3, entalpía 2 menos entalpía 3. Aquí está. Es flujo de calor, entalpía 2 menos entalpía 3. Pero si nosotros hacemos con la primera ley, como hemos hecho esto, me va a salir así. Entalpía 3 menos entalpía 2. A ver, veamos el diagrama. Me va a salir entalpía 3 menos entalpía 2. Si la entalpía 2 es 20, la entalpía 3 es 10. Entonces 10 menos 20 va a salir un valor negativo. Como hemos dicho aquí. Aquí. Va a salir un valor negativo. ¿Qué significa un valor negativo en el calor? ¿Qué significa? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué significa cuando el calor me sale negativo? Un valor negativo. El sistema pierde calor. El sistema pierde calor, correctamente. Nosotros ya sabemos que cuando se pierde calor, eso es en termodinámica. Aquí ya no necesitamos hacer eso, ya sabemos que pierde calor. ¿Ya? Entonces directamente ustedes hagan por la ecuación, por esta ley, sí, me va a salir 3 menos 2. Pero no, ya sabemos, entonces directamente hace 2 menos 3, porque ya sabes que pierde calor. ¿Ya? Solamente me indica que pierde calor, ya no tiene sentido de estar usando el negativo. Entonces, directamente con diferencia de entalpías. Lo mismo, ¿no? Potencia eléctrica que consume el compresor, lo que consume el compresor. Si vamos al compresor, el compresor está entre el 1 y el 2. ¿Cuál tiene más energía? Lógicamente el 2. Tiene mucha más energía. Entonces va a ser esta potencia eléctrica que consume, es entalpía 2 menos entalpía 1. Directamente. Entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Ya? Es la potencia que consume el compresor. Aquí sí, aquí en la válvula de expansión hemos hecho la ecuación de la primera ley. Válvula de expansión, ya vamos a ver para qué. La válvula de expansión está entre el 3 y el 4. Sale del evaporador en estado 3, entra la válvula y sale por el 4. El planteamiento es una válvula, ustedes conocen una válvula,
una válvula de expansión tiene aquí un Venturi, tipo Venturi, una estrangulación fuerte así. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna potencia, cero la potencia. Es una válvula tan chiquitita que el área es pequeño. Ustedes van a ver ya en el siguiente semestre transferencia de calor. El área, si es muy pequeño, el calor que bota por aquí es cero, es muy pequeñito. El calor también cero, lo puedo decir, cero. Las variaciones de energía cinética y energía potencial, cero. Eso ya sabemos. Entonces, calor y trabajo, cero. Vengo aquí a la ecuación 1. Calor, cero. Trabajo, cero. Energía cinética y energía potencial, se cortan. ¿Qué me queda? Flujo de masa, sumatorio flujo de masa por su entalpía a la entrada, igual sumatorio flujo de masa por la entalpía de salida, nada más me queda. Estos dos. Aquí estamos analizando, ¿verdad? Esta valvulita estoy analizando. Entrada 3, salida 4. Pues solo me queda estos dos porque esto es 0, esto es 0. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, de la ecuación 1 nos queda sumatoria de la masa por la entalpía de entrada, sumatorio masa por entalpía a la salida. Desarrollo esta ecuación, la entrada es el 3. Flujo de masa en el 3, entalpía en el 3, igual. La salida es el 4. Flujo de masa en el 4, entalpía en el 4. De la ecuación 2, conservación de masa. La masa que entra es el 3, y la masa que sale es el 4. Los dos son iguales, flujo de refrigerante. Sustituimos siempre 4 en 3. 4 en 3. En vez del 3, flujo de refrigerante, entalpía 3. En vez del 4, flujo de refrigerante con entalpía 4. Los flujos de refrigerante son los mismos. Por tanto, me queda entalpía 3 es igual a la entalpía 4. ¿Qué quiere decir eso? Que mi válvula de expansión es una válvula isoentálpica. Isoentálpica. Es una ecuación muy interesante, muy aplicable a los que saben utilizarlo en la industria. Muy poderoso. Y algunas veces, cuando tenemos de un caldero viene vapor, entonces del caldero sale 10 kilos de vapor. A un equipo entra 8 y a otro equipo entra 10 kilos de presión. 10 kilos de presión, 10 bares. Cuando entra a 8, coloca un regulador de presión, digamos, aquí era 10 al inicio, después del regulador está en 6. Un regulador a 6 lo han bajado. Pero mucha gente quisiera saber con 6 qué temperatura es. Si tú aplicas esto, sabes la presión y sabes la entalpía. Calculas antes del regulador la entalpía, después del regulador es la misma entalpía y entras a la tabla y entonces fácilmente. En esos casos es muy interesante. Ya tenemos entonces los 4 equipos. Lo interesante es la válvula de expansión, es una válvula isoentálpica. Vamos a ver en su aplicación. Rendimiento del ciclo de refrigeración. Ya hemos visto, ¿no?, que la segunda ley decía que el rendimiento siempre es menor que 1. Por eso en refrigeración ya hemos estado hablando de que el rendimiento es mayor que 1. Mayor que 1. Ya hemos visto en el capítulo 6, hemos encontrado rendimiento de Carnot, etcétera, mayor que 1. Por tanto, al rendimiento se le llama coeficiente de funcionamiento, COP. Y hemos visto también en ese capítulo, el COP era, lo que me interesa era obtener, hacer frío sobre lo que gasto. Potencia, este es flujo de calor, unidad es kilojoules sobre segundo, esta también es kilojoules sobre segundo, ¿no? Potencia. Este es el coeficiente de funcionamiento. Aquí no he querido escribir porque esto también podemos escribir. Si tenemos esos valores, está mejor. Pero también esa ecuación puede haber sido así. Este COP puede haber sido así. Puede ser. El COP de refrigeración. Este calor es flujo de refrigerante.
el compresor está entre el 1 y el 2, entalpía 2 menos entalpía 1. Y el evaporador está entre el 1 y el 4, entalpía 1 menos entalpía 4. Los flujos de refrigerante se cortan y también con esto puedo calcular. ¿Ya? Este es este y este es este. Función solo de las entalpías. Qué importante es saber el COP. Pues este es el rendimiento, ¿lo ven? ¿Qué sabemos que va a ser mayor que 1? Adelante. Lo mismo, la bomba de calor hemos visto, ¿no? Que es el mismo equipo de refrigeración, solamente varía su objetivo. Su objetivo es aprovechar el calor que va por el condensador. Esto. Solo para recordar, hemos hecho este esquema en el anterior capítulo. Aquí está el compresor, lo que antes botábamos afuera, ahora sirve para calentar un cuarto, sirve para calentar agua, o lo que sea, no, este calor no lo vamos a botar. La válvula de expansión y absorbe calor, puede ser del agua, de la tierra, de donde sea, un lugar caliente, puede ser la cocina, en las reuniones, de ahí. O sea, una bomba de calor tiene doble función: enfría un lugar y calienta otra cosa. Su COP también es mayor que 1, incluso mejor que el, hemos visto, mejor que el de refrigeración. Su objetivo es aprovechar este calor que se va por la parrilla y lo que gasta energía en el compresor. Y también es mayor que 1. ¿Ya? Estas son las ecuaciones en el refrigerador. Estas son las ecuaciones. Estas son, no hay más. Entonces, yo sé que hemos visto rápido, pero esto se los voy a dejar. Es que me interesa hacer problemas. Hagamos problemas con estas ecuaciones. ¿Ya? Con estos hagamos problemas. Esto van a ver en cualquier libro, ustedes lo tienen resuelto lo mismo. A partir de aquí todos van a encontrar. Todos a partir de aquí hacen una ecuación y los demás ya directamente van, ¿no? Porque saben que el alumno ya ha visto esta ecuación, conoce. Vamos a hablar, otra ecuación. Problema, empezaremos a hacer problemas. Dije, perdón, tengo una duda. ¿Sí? Dije, Sí. mi duda es la siguiente: ¿cómo cambia mucho las ecuaciones que acabamos de ver si tomáramos en cuenta lo que vimos en la anterior clase, que era el delta, o sea, el cambio de temperatura, o sea, en una situación más real? A ver, de nuevo. La anterior clase hemos visto lo que la temperatura 1 y la temperatura 3 iban a estar, o sea, iba a ser la temperatura de evaporación más un delta de temperatura de evaporación. Cambia. Pero el uno que está aquí, solo para la ecuación, es, el 1 es general, puede estar aquí arriba, no hay problema. Ya vamos a encontrar dependiendo del problema. O sea, el problema del 3, el 3 puede estar aquí o puede estar aquí, no hay problema. Vamos, si está aquí, vamos a tener que encontrar la temperatura 3. Pues. Pero las ecuaciones son las mismas, ¿no? Las ecuaciones son las mismas, no, las que acabamos de ver. Totalmente. ¿Ya? Ah, ya. En los problemas vamos a ver eso. Perfecto. Muy bien, vamos adelante. Hagamos nuestro primer problema. Aquí dice, un ciclo de refrigeración teórico trabaja con R2 y tiene una temperatura de condensación de 44 presión. Ya, vamos a ayer yo ya tenía vamos a ver. Este es el ciclo de refrigeración. Y para resolver el problema, sabemos que el ciclo de refrigeración trabaja en 2 niveles. Y esto que sea su diagrama. Vamos a ver. Un ciclo de refrigeración, este es el ciclo, fíjense así, ¿no? Ya sabemos esto. Trabaja con un freón 12, R12. El fluido es R12. Tiene una temperatura de condensación. Los datos colocaremos con rojo. ¿Qué es esto? ¿Qué se llama esta presión alta? Hemos llamado presión de condensación.
A esta presión baja, presión de evaporación. A esta presión de condensación le corresponde su temperatura de condensación. Y a esta presión de evaporación le corresponde su temperatura de evaporación. Es lo primero que estamos haciendo. Sabemos que trabaja en 2 niveles de presión, ahí está, por eso te estoy hablando. Trabaja con freón 12, tiene una temperatura de condensación de 44, aquí está, 44. Presión de evaporación de 0,22 megapascales por 1000, 1, 2, 3, 220 kilopascales. Para este ciclo, un segundo, por favor. Mando de la universidad. Hola. Buenas noches. Ya. Para este ciclo, añade el coeficiente de fuego. Aquí le hemos puesto ciclo de refrigeración teórico, pero solo es por ser la primera clase, el primer ejercicio le he puesto teórico. ¿Qué quiere decir teórico? En el ciclo teórico hemos dicho que, a ver, la numeración, a ver, quiero con ustedes la numeración. Es bueno, hagamos todos, entre todos hagamos. Es el estado 1, la numeración es el mismo, siempre entrada al compresor. 2, 3, y este es el 4. Ya, el estado 1, ¿dónde va a estar el estado 1? ¿Dónde? En la presión baja del evaporador Baja presión, líquido saturado. Baja presión, ¿no ve? Porque el compresor es el que aumenta presión, entonces el 1 está en baja presión. Los compresores comprimen líquido o gas. Gas. Gas, vapor, entonces va a estar aquí. Y en el teórico es el 1. Eso quiero que ustedes vean, eso. El compresor está a la entrada está en baja presión porque el compresor lo va a elevar. Aquí lo va a elevar, no se puede, aquí, listo, lo va a elevar, ¿no? Lo va a comprimir y lo va a aumentar presión. Los compresores solo comprimen fluidos en estado gaseoso. Va a estar aquí o allí. En un ciclo teórico es aquí. ¿Ya? Y el 3 es aquí. Ya, este es el 2, el compresor. Condensador. ¿Qué es el condensador? El refrigerante se va a condensar. Este refrigerante, fíjense, se va a condensar. Primero baja de temperatura y luego se condensa. Condensador, por eso es su nombre. Condensador. Y este es el estado 3 en un ciclo teórico. Del 3 al 4 es una válvula de expansión isoentálpica, acabamos de ver, ¿no? Ya vamos a ver esto, no se preocupe, esta, por el momento acéptenlo esto. Y en el estado 4, cuando hemos visto teoría ayer, hemos dicho que del 3 al 4, en la válvula baja la presión fuertemente, baja la presión y baja la temperatura. Esta se ha caído la temperatura. Del estado 4, evaporador, su nombre es evaporador. ¿Qué hace el evaporador? El refrigerante hierve al recibir este calor, se evapora, pasa al estado de vapor, ahí está. Así hemos dicho. Así hemos dicho. ¿Ya? Es importante que ustedes analicen bien esto. Es importante. Pues en un ciclo teórico, las condiciones son el título en el estado 3, 0, y el título en el estado 1, 1. A la salida del condensador está como líquido saturado. A la salida del evaporador como vapor saturado. Esas son las condiciones. Pero nosotros
No vamos a trabajar esto porque no tenemos tanto tiempo para refrigeración. Una clase más vamos a hacer el día martes. Algunas dudas ya de la práctica. Mañana vamos a lanzar práctica. Por favor, esa práctica vamos a entregar el día miércoles. Ya, léanlo, analícenlo. Tenemos examen el viernes. No podemos ir para atrás. Entonces, este es el ciclo teórico. Ya con ustedes, a ver, ¿cuál es el punto más fácil? ¿De dónde empezaríamos? Antesito saber. A ver, vean esto. En la anterior página, en la que acabamos de ver, fíjense, a ver. Todo se reduce a encontrar las entalpías, igual que en el ciclo de potencia. La entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3 y entalpía 4. Y luego la ecuación nos la colocamos. Entonces todo se reduce en refrigeración también a encontrar las entalpías. ¿Ya? A encontrar las entalpías. Entonces vamos adelante, estamos en el problema. Entonces vamos a encontrar las entalpías. Entalpías. Para este ciclo, hallar el COP, nos piden hallar aquí el coeficiente de funcionamiento del refrigerador. Y también como bomba de calor, no hay problema, le vamos a encontrar el COP como bomba de calor, si no hay problema. La compresión en el compresor es isoentrópica, lo voy a subrayar. Si el flujo de refrigerante es 2 kilos, el flujo de refrigerante 2 kilos por segundo, allá la potencia querida en el compresor, calor, todo lo que nos encontramos. Adelante, todo se reduce a encontrar las entalpías. A ver, con ustedes, ¿de dónde quieren salir? ¿De qué estado? ¿Cuál es el más fácil? Por lo que tú ves. El 1. ¿Cuál? El 1. Los más fáciles, el 1 o el 3, ¿no ve? Este es líquido saturado. Este es vapor saturado. Arrancaremos de aquí. 3. Estado 3. ¿Qué datos conocemos para el 3? La temperatura 4. La temperatura del 3 es igual a la temperatura de condensación. Y es igual a 44 grados. Con esto y el otro valor, el título del punto 3 es el... Vamos a las tablas del R12, por favor. Tablas del R12. La presión es 1058.7 kilopascal. Perfectamente, kilopascal. ¿Sí? La entalpía de líquido. 78.68. Tenemos los dos datos que nos interesan del estado 3. Nada más. Fíjense, ya hemos dicho, todo se reduce ahora a encontrar las entalpías. Ya tengo la entalpía de la suficiente del estado 3. Estado 4. ¿Qué datos tengo para el estado 4? Tenemos la presión, ¿no ve? Nada más, no sabemos nada más. Pero acabamos de ver que la válvula de expansión es isoentálpica. Quiere decir que la entalpía del estado 4 es igual a la entalpía del estado 3 y vale 78,68. A ver, veamos.
La válvula es isoentálpica, entalpía 3 igual a la entalpía 8. ¿Ya? Isoentálpica. Entalpía 3 y entalpía 4, adelante. Si tú quieres título, ahora con esto ya puedes encontrar título, ¿no? Pero no estamos interesados. No vamos a entrar en tanto detalle. ¿Por qué no entramos en tanto detalle en esto? Porque ustedes van a ver refrigeración todavía en una materia. 14 es octavo, no menos semestre. Van a ver refrigeración, van a ver con mucho más detalle. Es un semestre entero que va a ser refrigeración. Nosotros es un capítulo. Y lamentablemente no nos ha alcanzado tanto tiempo. Estado 4, estado 1. Para el estado 1, ¿qué datos tenemos? Ya tengo esta presión, 1058. Ya hemos encontrado, ¿no ve? A partir del dato del estado 3, ya tengo la presión, que es 1058. Nos va a servir seguro. En el estado 1 tengo los datos, presión 220. La presión 1 es igual a la presión de evaporación, 220. Y el título es 1. Vamos a las tablas con 220 y busquemos la entalpía primero, la temperatura me interesa. Con 219 menos 10. Adelante. Menos 10. La entalpía del vapor. $183.19. Perdón, $183.19. Y léeme más ahí, por favor, la entropía. $0.7019. 0,70, 19. 19. El estado 1 ya está definido, porque tengo su entalpía. Tengo su entalpía, tengo su entalpía. Tengo la entalpía del estado 4, tengo la entalpía del estado 1. Suficiente. Estado 2. ¿Qué datos tenemos para el estado 2? Para este estado 2. Inge, creo que las entalpías están mal. ¿De todos? Según mi tabla me dan otras entalpías. ¿No? ¿Qué? Del 1 está Según diferente. mi Inge. tabla. Ah, del 1. ¿Cuál es del 1? Aquí me sale para la presión de 218 Ya. menos 10 grados y la entalpía es 186.20, no, 190.87, 190.87. Ustedes eso. Sí. Inge, pero ese es de líquido. Usted dijo de vapor. El de vapor sería el 348,16. Aquí hay una cosa rara. Exacto, Sí, 300 sería. y 300. 348,16 sería ahí. Sí, sí, Inge, me equivoqué, el líquido estaba leyendo. 348, ¿no? Sí, Inge, coma 16. Ya. La entropía El también estado 3 está igual bien. está mal, Inge. Sí, 1,5639 es la entropía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No vamos a poder hacer un problema más. A ver, 1, porfa. no, Inge, la entropía sale 1,5639. La entropía, Sí, Sí, sí. 1, 5639. los demás están bien. No, el estado 3 igual está mal, Inge.
Sí, no sé qué tabla estaba usando Inge, pero sí está mal igual esos datos. En las tablas que nos dio ingeniero, aquí con una temperatura de 45 grados, la entalpía en estado 3 es 240.23. Pero hay otra tabla que igual marca 44 grados y está con, la entalpía está con 77. Tenemos una tabla, ¿no? Nosotros. Sí, con esta tabla es 200, 12. sí, es 244,23. Con eso trabajen, con esa tabla que les he pasado. Entonces la entalpía en estado 3, Que he encontrado, o sea, hay otras tablas que justo van de la con 44, etcétera, ¿no? Pero esa tabla es una de las más completas de 6 tablas que he buscado. Por eso les he pasado eso. A ver, en esa tabla que les he pasado, ¿no hay 44? no, 45. 45 sería ahí. 45, listo, con 45. ¿Cuánto es su presión? A ver. 1082,4. 1082, listo. ¿Cuál es su entalpía de líquido? 244,23. Listo, eso, así puedes, por favor. Entonces este es 244. Porque yo no voy a poder encontrar de dónde, si no usas esa tabla, yo no voy a ir a buscar otras tablas. No es el único examen, son 80 exámenes. ¿Y yo qué voy a hacer? Este muchacho no sabe leer tabla, es mal que va a poner. Usen la tabla que yo les he mandado, por eso usamos, para uniformizar. Yo uso esa tabla, segurísimo yo uso esa tabla, y si yo no veo 244, veo 260, ¿yo qué voy a decir a leer de otra tabla? Imposible, voy a poner mal. Usen esa tabla. Siempre es bueno. Los 1082. Pero si tienes error para poder aclararlo, siempre usen esa tabla, la tabla que les pasó. Yo no uso otras tablas. Yo tengo una tabla de refrigeración completa, completísima, pero son 460 hojas. No tiene sentido que yo les dé a ustedes. Eso cuando hay saltón de refrigeración, cultura, estructura de arte, no tiene sentido. ¿Ya? Aquí, en el estado 1, ¿están bien esos valores? Para 220, ¿hay 220? 218 ahí. Ya, perfecto. Esos valores están bien, ¿no? Sí, exactamente. Correcto, adelante. Ya. Estado 2. Para el estado 2, ¿qué datos tenemos? Tenemos La presión y la presión del 2 es igual a la presión de condensación y es a 1082. ¿Qué otro dato más tenemos para el estado 2? Del 1 a 2 es el compresor, del 1 a 2 es el compresor y dice que es isoentrópica. Entropía constante, entonces del 1 al 2, entropía constante. La entropía del 2 es igual a la entropía del 1 y vale 1,5639. Entren a las tablas de vapor sobrecalentado. El 2 está siempre en la zona de vapor sobrecalentado. Busquen si hay presión de 1000 o de 1100. hay de 1 megapascal y de 1,2 megapascales. Se va a acercar. Con 1 megapascal está bien. Ya. La temperatura 41,71. con ese 1 megapascal o 1 megapascal encuentren La la temperatura más cercana de 1,56, ¿verdad? El más cercano a entropía de 1,56. ¿Cuánto hay? 1,5651. Perfecto, adelante. ¿Cuánto se abre con ese valor la temperatura en el lado izquierdo? 50. 50. Todos han ubicado. Todos ubiquen. No vamos a tener ya tiempo para hacer los problemas.
La entalpía, 375,66. listo. Ya tenemos las 4 entalpías. Todos han podido ubicar, ¿no? El estado 2. Coma 66 es. Todos han podido ubicar el estado 2. Por favor, todos. ubicaremos. Sí, que hemos podido ubicar. Ya. Una vez que tenemos las 4 entalpías, el problema casi está resuelto. Eso es lo interesante. Vamos a encontrar todos los calores, encontraremos. Encontraremos todo, todo encontraremos, todo. Vamos a aprender, no hay problema. Inciso A, lo voy a colocar, inciso A. Calor que absorbe el refrigerante en el evaporador, ahí está. Este es calor que absorbe el refrigerante, no es el refrigerante absorbe el evaporador. Calor que el refrigerante absorbe en el evaporador. En otros libros esto lo conocen frío producido. Así está en una gran cantidad de libros. Frío producido lo llaman esto. Para mí es lo más correcto, es calor. Este es refrigerante porque circula el refrigerante. El calor que el refrigerante absorbe. Pero, ¿por qué lo han colocado frío producido? No tengo idea, no vamos a decir. Gran cantidad de libros colocan como frío producido. Libros de refrigeración, frío producido. Es el flujo de refrigerante, entalpía del punto 1 menos entalpía del punto 2. Aquí estamos. Aquí. 1 menos 4. Por el colocado 1 menos 4. Sustituir los valores. El flujo de refrigerante era 2 kilos por segundo. Por la entalpía del punto 1. 384,16. Menos la entalpía del punto 4. 244,2. Este es kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo. ¿Cuánto de esto? $279,92. 200. 79,92. 79. Sí. 9,2 por total. segundo. Es lo mismo que 279,62 kilowatts. ¿Ya? Kilowatts. Inciso B. Todo vamos a resolver. Y cualquier duda, por favor, pregunten. Yo estoy más preocupado que ustedes. Ya hemos resuelto esto. Por aquí circula un refrigerante, un fluido. En este caso es que circula el R12. Aquí el refrigerante absorbe calor, ese es. Aquí el refrigerante consume esta energía o el compresor consume esta energía eléctrica. Potencia eléctrica. Que consume el compresor. Tengo un lápiz digital, pero aquí estoy a su punta, no sé si se cambia. No sé qué funciona. Potencia, entonces, esta potencia eléctrica es flujo de refrigerante, diferencia de entalpías. Solamente veo el compresor, ¿dónde está? Entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 2. 2 menos 1, ¿no? Que tiene más energía menos el 8. 2 menos 1. Flujo de refrigerante 2 kilos, ya no voy a colocar unidades, ¿no? Porque aquí ya hemos visto que todo da correcto. 2, entalpía del 2, 375,66. Menos la entalpía del 1, 348,66.
16. ¿Cuánto des, por favor? A mí me sale 55. ¿Cuánto? 55. Ya lo ves, no, 55 kilovatios, o 55 kilojoules sobre segundo, es lo mismo. Inciso. Calor que el refrigerante libera. En el condensador. No estamos refiriendo a esto, ¿no? Aquí este refrigerante pierde calor, por eso el calor que el refrigerante pierde. Eso es calor que pierde es igual a flujo de refrigerante, entalpía menos entalpía. El refrigerante está, el condensador está entre el 2 y el 3. El 2 y el 3, el 2 tiene más energía. 2 menos 3. 2 menos 3. Este va a ser el flujo de refrigerante, 2. Entalpía del 2, 375,66. Entalpía del 3, 244,2. El 2 es 375 y el 3 es igual a 4, 200. Así, entalpía 3, 244, 244, 2. ¿Cuánto sale eso? 262,92. 92, sí. 262,90. El primero está bien, ¿sí? No, el primero creo que se equivocó y, al anotar los datos, sí, y por eso me equivoqué. 92. Ya tenemos los tres que nos interesan, ¿no? Es 3, 1, 2, 3. Ahora nos interesa el rendimiento como refrigeración y como bomba de calor. Inge, perdón. Inge, no Sí. En el 1 creo que nos equivocamos al anotar Un poquito más fuerte, por favor. No. En el 1 nos equivocamos al anotar la entalpía 1, no es 384, es 343 si no me equivoco. La entalpía 1. 348. Ajá, perdón. Al revés, perdón, al revés lo he dicho. Eso hace que cambie el resultado a 100, ahorita le digo. Ya, 348. 84 le he puesto. Sale 207,92. Perfecto, también eso. Si no cuadra, pues. Yo quiero ver que aquí se va a conservar la primera ley también. Todas quiero demostrarles porque no hay tanto tiempo y no tenemos. Inciso D, el COP como, cuando yo digo COP,
Estoy hablando de rendimiento, ¿no ve? De rendimiento. Un refrigerador es lo que absorbe calor sobre lo que gasta. ¿Cuánto calor absorbe? 207,92. ¿Cuánto gasta? 55. ¿Cuánto es esto, por favor? $3.78. Correctamente. Su rendimiento es 378%. Espectacular, ¿no? Fantástico. Por eso hemos dicho el otro día, ¿quién de ustedes está preocupado de apagar tu refrigerador para que no consume energía eléctrica? Nadie, ¿no? Su rendimiento es fantasía. El COP de una bomba de calor, a pesar de que en la casa es 1,8, pero igual es más alto. La bomba de calor, ya hemos dicho, lo que nos interesa de la bomba de calor es esto, ¿no? El calor que botamos por aquí, sobre esto. Calor que botamos por el condensador sobre lo que gastamos en el compresor. Y ¿dónde está? 262,92. $262,92 sobre el compresor 55. ¿Esto sale? $4.78. Incluso mejor que el de refrigeración. Siempre. ¿Ya? Entonces, como podrán ver, todos estos problemas se reduce a encontrar las entalpías. ¿Ya? Todo se reduce. Si yo hago un volumen de control aquí alrededor del equipo, la primera ley debía cumplirlo, ¿ve? Aquí, primera ley, solo para una idea. En algunos casos es importante eso. ¿Qué energías entran? Los que entran es este más este. Energía que entra de abajo, perdón, potencia del compresor más UV. ¿Y quién sale? Uno por el condensador. Potencia del compresor, ¿cuánto sale? 55. Compresor es 55. Evaporador 207,92. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Sí? 262. Clavados como 92, ¿eh? 92. A este lado, calor del condensador. 262,92. 262. Fíjense, lo que entra igual a lo que sale. Primera ley se pone. Eso es lo interesante de la primera ley. No hay demostración matemática, pero se cumple en todos los equipos. Es increíble eso. En todo. Ya, ¿algún problema, alguna duda de este problema? ¿Alguna duda? ¿Todo se ha entendido? Sí, ¿no ve? Hagamos otros problemas. ¿Tenemos tiempo? A ver. Hay tiempo ahí, que no pasa Hagamos nada. lo siguiente, por lo menos encontremos las entalpías y después ustedes ya hagamos esto, ¿verdad? Así es eso. Por lo menos encontremos las entalpías, ya. Los problemas harán todo. El problema es tiempo ahora.
Este otro problema haremos. Perfecto. Este ya tenemos aquí. Y un día después, ustedes terminen el semestre normal, terminen el semestre, los exámenes. Después del 20 de agosto, pónganse de acuerdo un día. Vamos a explicar motores. Hoy día justo he dado motores. ¿Ya? Pero yo quiero después de que termine ustedes el examen para explicar con calma, bien, etc. Todos ahorita están preocupados. Genial, Inge, muchas gracias. ¿Ya? No hay problema. Aquí está. Ya tenemos entonces, ¿ves? Siempre, lo primero, a ver, 1, la numeración 2, 3, 4. El evaporador absorbe calor. En el condensador libera calor. Y el compresor consume energía condensada, energía eléctrica. Vamos ahora con los datos. Funciona con R2, estos refrigerantes R2. Trabaja entre las presiones de 1.2 y 100 kilopascales. La presión de condensación, 1200. Y la presión baja, que es la evaporación, 100 kilopascales. Vamos a las tablas, por favor. Sus temperaturas de saturación para 1200. Mm, 50, Inge. Para 1200. Ya. Sí, que para 1200 el más cercano es 50. Ya. Y para 100. Menos 30, Inge. Menos 30. Ya tenemos entonces. Fíjense, lo mismo estoy haciendo. ¿Tengo las presiones o tengo la temperatura? Si tengo la temperatura, encuentro su presión. Si tengo la presión, encuentro su temperatura. Siempre los dos primeros, como siempre hemos hecho. Si tengo presión, temperatura. Si tengo temperatura, encuentro la presión. ¿Ya? El refrigerante sale del condensador a 35, dice. Aquí no ve, el estado 3. ¿Dónde está 35? Aquí no ve, entre 50 y menos 30. Aquí le voy a colocar temperatura del 3. 35. El condensador está con alta o baja presión. Aquí está alta presión, alta presión, alta presión, y aquí se cae la presión, ¿no ve? Entonces el 3 está con alta presión hasta aquí. Y desde aquí, porque aquí se cae la presión. Hasta aquí es presión alta. Y desde aquí, presión baja. Porque aquí se reduce toda la presión, ¿no ve? Cae la presión aquí. Ayer hemos visto. Y aquí levanta, entonces esta presión baja viene desde aquí hasta aquí. Y de aquí eleva la presión así, por eso son los dos niveles. Entonces, el 3 está en alta presión. Alta presión, aquí la encuentro. El estado 3 está aquí como subenfriado. Líquido subenfriado. Todos estamos entendiendo, ¿no? Por favor, todos entendamos, ya no tenemos tiempo para otros problemas. Aquí, este es un buen dato.
Desde aquí la presión es alta hasta aquí. Aquí se cae la presión y es baja presión hasta aquí. Este eleva la presión y este baja la presión. El refrigerante sale del condensador a 35. Y el refrigerante sale del evaporador a menos 10. ¿Dónde es menos 10? Menos 10 es mayor que esto. Vapor sobrecalentado, dije. ¿Cómo? Está en vapor sobrecalentado. Es mayor que menos 30, ¿no? Menos 10. Sí. Pues la temperatura. Aquí está temperatura menos 10. Sale del evaporador, sale del evaporador, está en la presión baja. ¿Dónde está la presión baja? ¿Dónde la encuentra, señora, la presión baja? Allá. Aquí, este es el estado 1. Es el estado 1. El compresor consume una potencia eléctrica de 4000. Nos lo han dado esto. El compresor consume 4000 kilojoules por minuto. Los pases a segundos. El proceso en el compresor no es isoentrópico, dice. Si el flujo de freón 12 es de 0,5, hallar, todo lo demás hallar. Adelante. Esos son los dos datos que nos han dado, fíjense. Entonces, dibujemos ahora nuestro ciclo. Del 3 al 4 cae la presión isoentálpica, ¿no ve? Del 3 al 4 cae la presión. En el evaporador hemos visto que ocurre un proceso a presión constante. Esta presión constante. A ver, vean lo de ayer. Presión constante. Del 4 al 1. Del 1 al 2 no es isoentrópico como de antes. No hay problema. Y en el condensador va hasta el 3. Cae la presión, cae la temperatura, perdón. Se condensa. Y se subenfría en el condensador. Es el ciclo. ¿Hemos entendido esto? Esta es toda la clave del problema. Hemos hecho esto y lo demás va a ser fácil. Ya, esto es entonces temperatura 1 existe. Menos 10. Ahora, aquí trabajaremos. Si es la temperatura 1, en este caso concreto, me han dado la temperatura 1 menos 10. Pero podían haberme dicho que hay un grado de recalentamiento, digamos, de 20 grados. Y no me daban esta temperatura 1, porque aquí es conocido, pues. Si me hubieran dicho, hay un grado de recalentamiento de 20 grados, la temperatura 1 hubiera calculado así. La temperatura 1 es igual a la temperatura de evaporación, a esta temperatura, menos 30, más los 20 grados de recalentamiento. Menos 30 más 20, menos 10. Así hubiera encontrado la temperatura 1, si es que me hubieran dado esto. Pero en este problema me han dado las temperaturas. ¿Ya? Pero si me daban esto y no me daban la temperatura 1, así hubiera calculado. Lo mismo aquí, ya me han dado temperatura, pero me hubieran dado un grado de subenfriamiento. 15 grados. Se subenfría 15 grados. Entonces 50 menos 15, 35 hubiéramos encontrado. Por aquí ha sido más fácil, nos han dado temperatura. Pero si no nos daban temperatura, así hubiera encontrado, ¿ya? Estas ecuaciones tenemos ahí cuando hacemos ciclo
real. Hemos hecho. Vamos adelante. Encontremos entalpías. ¿Cuál es el estado más simple para ustedes? ¿De dónde quieren salir? El 2. Del 2, dice, adelante. Pero en el 2 solo tengo un dato. 1200. No tengo otro dato. No tengo. El 3 sería, Inge, el más fácil para salir ahorita y el 1. Saldremos del 3. Estado 3. Ya vamos a encontrar las entalpías. Para el estado 3 tengo presión 1200 o 35 grados. La presión 3 es 1200 y la temperatura 3 es 35. Sabemos que está en la zona de subenfriamiento. Quiero leer la entalpía del estado 3. ¿Cómo leemos? Con 35 a zona de líquido subenfriamiento, zona de líquido saturado. Con 35, a ver, lean la entalpía del líquido. 223.93, Inge. Todos han ubicado la entalpía 3 con 35 grados están fluyendo. Estado 4. El proceso es isoentálpico siempre. La entalpía del 4 es igual a la entalpía del 3 y da 223,93. Estado 1. Para el estado 1 tengo presión y tengo temperatura. La presión es 100 kilopascales y la temperatura 1 es -10. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Hay 100 kilopascales. Sí, Perfecto. Con -10, ¿cuánto sale la entalpía? la entalpía sale 350,3. Tenemos la entalpía. No necesito, porque dice aquí no es isoentrópico. No necesitamos entropía, ¿para qué voy a perder tiempo? Porque aquí dicen, ¿ve? El proceso en el compresor no es isoentrópico. Aquí dice. Entonces, estado 2. Para el estado 2, ¿qué datos tenemos para el estado 2? El trabajo y el flujo de masa. Correctamente. Tengo presión. Es 1200. Y aquí tenemos lo que consume el compresor, 4000. A ver, divídanlo en 60. $66,67. ¿Cuánto? 66,67. Kilojoules sobre segundo. ¿Por qué le he puesto a segundos? Porque el flujo de masa está en segundos, por eso es, para trabajar en las mismas unidades, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la potencia del compresor, sabemos que es igual al flujo de refrigerante, el compresor está entre el 2 y el 1, entalpía 2, menos entalpía 1, y de aquí despego entalpía 2. Entalpía 2 va a ser igual Al trabajo dividido entre el flujo. potencia sobre flujo más H1. entalpía 1. Sale 483. ¿Cuánto? 483,63. Todo. Sí. Fíjense, tenemos las tres entalpías. Entalpía 3, entalpía 4, entalpía 1 y la entalpía 2. Lo demás es escribir las ecuaciones que ya conocemos. ¿Ya?
Esas son las formas de hacer. Vamos a dar trabajo. Mañana por la tarde, abran el Classroom, va a haber un trabajo. Ese trabajo vamos a entregar el día miércoles. En el Classroom voy a escribir el trabajo, la fecha de examen, todo lo que hemos quedado, ¿ya? Para que no tengamos problemas. El miércoles vamos a entregar ese trabajo. El martes quiero las dudas de esa práctica que vamos a dar. Ya, las dudas. Muy bien, con esto, muchachos, hemos terminado toda la materia. Con esto hemos terminado, lamentablemente.